nuestro Dios y nuestro Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias. Tú has sido bueno en este tiempo, Padre, que hemos estado afuera. No hemos podido salir a diferentes lugares y a tu casa de oración especialmente. Y es un gran honor, Padre, con la ayuda tuya que miramos, ¿verdad?, un poquito menos casos de esta pandemia, pero oramos, Padre, que de alguna manera tú protejas a cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Te agradecemos porque tú has sido maravilloso. Y en esta porción que vamos a mirar en esta mañana, Padre, pedimos muy especialmente en el libro de Romanos, en este capítulo 11, quisiéramos más que nada, Padre, de una manera muy especial desde el verso 16 hasta el 32. Yo sé que lo vamos a hacer en dos partes y de esa manera será más fácil terminar bien. Oramos de una manera muy especial, especialmente por los primeros del 16 al 25, y oramos que sea de gran bendición a nuestro corazón. Te agradecemos mucho y yo sé que muchos de nuestros hermanos tienen algunas necesidades, las ponemos también delante de ti. Tú sabes cuáles son. Lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, más que nada, nuevamente, quisiéramos que ustedes recordaran que en el libro de Romanos, el apóstol San Pablo estaba mirando claramente en su capítulo 11. Realmente él comienza en la porción anterior, o dos capítulos anteriores, en el capítulo 9, desde realmente los últimos versos, que es 27 a 32, donde nos comienza a hablar. Pero en los versos 11 del capítulo 11, el verso 11 y 12 nos dice: digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por la transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y cuando hablan de los gentiles, hablan de todas las naciones del mundo. Y en estos días hemos mirado por todo el globo, por todas diferentes partes del mundo esto. Y el verso 12, y si la transgresión es riqueza para el mundo, y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Qué tremendos versículos, hermanos, donde miramos cómo Dios se manifestó. Los judíos primeramente recibieron el llamado de alguna manera de poder recibir al Salvador, al Rey de este mundo, y no lo recibieron, lo rechazaron, y debido a ese rechazo, nosotros que somos parte de las naciones, que no corre por nuestras venas la sangre judía, tuvimos el privilegio de conocer de Dios y aceptarle como Señor y Salvador. Así que fue una grande bendición, no que los judíos hayan rechazado, pero por rechazo nosotros tuvimos el privilegio de ser incluidos como familia de Dios. Así que aquí miramos claramente que no necesariamente Dios ha rechazado a su pueblo, sino esta incredulidad es temporal, pero más adelante habrá un remanente en el cual va a ser salvo, según nos dice aquí. Pero la atención ha sido el enfoque sobre los gentiles, y por eso ese rechazamiento nos dio el privilegio a cada uno de nosotros de conocerle o de oír de la palabra de Dios. Así que en este tiempo se ha mirado otra vez un cambio drástico en las naciones gentiles que están rechazando. Yo recuerdo mirando allá, visitando el campamento de Billy Graham, o en una parte donde tiene la exhibición. En una ocasión por lo menos miré que por lo menos más de 1 millón, casi 1,4 millones, habían escuchado la palabra en Seúl, Corea.
Y miramos qué grande bendición, pero este tiempo está pasando rápidamente y ha habido en cierto sentido, este rechazo del mundo gentil, pero el endurecimiento de Israel es solamente para que nosotros conozcamos del Señor. Así que aquí tenemos que ahora los gentiles se nota poco a poco un desprecio en eso. Y a veces estamos pensando, ¿qué pasa con esto? ¿Será que la parusia va a venir? Cuando ustedes oyen la palabra parusia, realmente es una palabra que viene del griego, pero significa el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Estamos mirando, entonces, que va a ser un poco, como decimos, precipitado, o que parece que viene pronto el Señor, por la manera en que estamos mirando la epidemia y otros desastres en general. Estamos mirando que estamos pasando de veras a la última parte. Y yo quisiera, en esta mañana, más que nada, quisiera hablarles de esa culminación salvadora gentil, cuando grandes multitudes han aceptado al Señor, lo han recibido como Señor y como Salvador. Pero esto se está enfriando, poco a poco pasan los días. Y esta culminación salvadora gentil es el detonante para que Israel nuevamente tenga o despierte y busque de Dios. Entonces aquí también miramos que la plenitud receptora gentil prácticamente incentiva la salvación nuevamente del pueblo electo, del pueblo llamado por Dios, del pueblo de Israel. Y por eso aquí en la finalización, que viene siendo como el clímax, Salvador gentil causa ese despertamiento en el pueblo judío para volver a Dios. Así que vamos a ver aquí tres cosas, pero vamos a mirar en la primera parte tres cosas muy importantes que vamos a comenzar leyendo desde el verso 16 hasta el verso, como decimos, hasta el verso 25. Y así que aquí, en este verso 16 del capítulo 11 del libro de Romanos, miramos aquí en esta parte que hay negligencia salvadora de parte de los gentiles y que eso revive el despertamiento israelita para volver nuevamente a Dios. Y vamos a leerlo empezando con este verso 16. Y dice, y si el primer pedazo de masa es santo, también lo que toda la masa, si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y yo sé que en una manera es un poco difícil leer o entender esto, pero luego especifica. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo un olivo silvestre, y la palabra olivo silvestre se refiere gran parte y claramente a un pueblo que no es natural, que no había sido llamado. Fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Y luego, llegando al verso 18, no seas arrogante como las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino la raíz es la que te sustenta a ti. Y el último verso en esta primera sección, el verso 19, dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Nosotros que hemos conocido la jardinería, el injerto
notamos bien claro que cuando una rama es desgajada y como decimos es dañada al grado que se prepara para un injerto, miramos claramente que Dios quiere ilustrar a través del apóstol que el pueblo que no era pueblo, que no tenía oportunidad, finalmente vino a ser el pueblo que Dios, ¿verdad?, salvó. Pero no era el pueblo elegido de Dios, no era el pueblo judío, era el pueblo que no era pueblo. Y esto me da una ilustración, y yo quisiera leer unos versículos en esa parte del capítulo 15 del libro de San Mateo, hablando de la mujer cananea. En el verso 21 al 28 nos dice aquí en el título arriba, Jesús sana a la hija de una cananea. Dice, saliendo Jesús de allí se retiró a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra, y acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y respondiendo él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces miramos aquí en el verso 25, pero acercándose ella, se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y él respondiendo le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El verso 27, pero ella dijo, sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el verso 28, el último, entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Ustedes pueden mirar claramente aquí la gracia de Dios. Tenemos dos pueblos, uno que no era pueblo y otro que fue llamado el pueblo de Dios, pero le rechazó terminantemente y mató a su Salvador. Y también se le va a extender la gracia. Se le extendió la gracia. Pero un pueblo que no era pueblo alcanzó la gracia de Dios. Entonces, aquí miramos bien claramente en estos versículos cómo le dice la mujer cananea al Señor. Ustedes se recuerdan, la semana pasada les hablaba de Abraham. Él vino de Aram, de Canaán, como decimos, de Caldea. Pero mire que no tenía el privilegio. Dios lo llamó, lo sacó de ahí. Porque ¿cómo era posible que donde estaba la cuna de la idolatría pudiera clamar a Dios? Es casi imposible. Dios lo tuvo que sacar. Dios lo sacó de ahí. Y también de su familia. Para usarlo para su gloria y para su honra. Y recuerden que Él atendió al llamado. Entonces aquí podemos mirar que esta mujer cananea, cuando el Señor le reprendió, le dijo, pues Dios
como decimos, mi Dios me envió, hablando del Salvador de su Padre, mi Padre me envió a las ovejas perdidas de Israel. Esos son los hijos, pero los perrillos son los que están afuera. Y eso representa a los que no tienen oportunidad. Pero mira, a pesar de todo esto, ella dijo, también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa del amo, considerando que ella quería reclamar esa oportunidad también que podía por la gracia obtener. Entonces aquí miramos claramente que Dios nos extendió una gracia, una misericordia muy grande a cada uno de nosotros. Y por eso aquí, en esta primera parte, tenemos la negligencia salvadora gentil. El pueblo gentil no tenía oportunidad. Dios le extiende su gracia. Dios le da el privilegio de buscarle cuando no tenía chance. Pero ahora que tuvo la oportunidad, está poco a poco rechazando esa oportunidad. Y aquí miramos claramente que esa negligencia gentil revive un despertamiento israelita que otra vez quiere volver a su Señor. Y por eso aquí miramos tres cosas. La primera cosa es que el pueblo de Israel rechazó a su Mesías. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice en el libro de Juan 1:11. Claramente vino su pueblo le rechazó. Pero por ese rechazo temporal, nosotros, gentiles de diferentes partes del mundo, tuvimos el privilegio de buscar a Dios, de conocerle. Y por eso el rechazo israelita trajo la salvación gentil, como lo leímos en estos primeros versículos del 16 al 19. Y recuerden, por ejemplo, específicamente en este verso 17, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo un olivo silvestre, y no es más tan claro como puede ser, está refiriendo al mundo gentil, está refiriendo a nosotros que no estamos, como decimos, naturalmente naciendo, porque no fuimos llamados. Pero mire, Dios nos ha extendido ese privilegio de llegar a oír de Él y conocerlo. Y por eso aquí ese rechazo trajo salvación al pueblo gentil en todas las naciones. Yo le mencionaba hace algunos instantes en Seúl, Corea, cuando el doctor Billy Graham estaba en una cruzada, más de 1 millón, casi 200,000, estaban escuchando la palabra de Dios. Qué bendición tener este privilegio. Pero eso quiere decir que tenemos que aprovechar bien las oportunidades, porque se nos van las oportunidades. Hay que aprovecharlas mientras tenemos la oportunidad. Así que en estos versículos hacen claro que hay una gran oportunidad, hay que aprovecharla, pero están viendo consistentemente una negligencia. Yo he oído en estos días algunos diciendo, bueno, me va a ser un poco difícil volver a la iglesia. Yo puedo escuchar el sermón, puedo escucharlo por, como decimos, el Facebook o por televisión o por radio. No necesariamente tengo que ir a la iglesia. Estamos
desaprovechando el compañerismo. Es indispensable. Y asistir, escuchar la palabra, es una necesidad muy importante. Y en esta parte se resalta la gran necesidad que debe haber en cada uno de nosotros de escuchar y estar en la iglesia y estar entre el compañerismo y estar esperando la parusia, estar esperando la venida de Cristo, estar consistentes en eso. Así que aquí, en esta primera parte, es notable el rechazo, la negligencia en esta parte. Pero también los gentiles aceptan al Señor en masas. Yo recuerdo mirar a un misionero que fue a Panamá a trabajar entre los Kuna Indians, entre los indios Kuna, allá en Panamá. Y decía, ¿cómo tú has ido allá? Tú sabes que va a haber resultado. Mire, cuando él se fue, él trajo películas de tanta gente que tenía un hambre por la palabra de Dios entre los indios. Cuando usted mira las grandes masas, las grandes concentraciones de gente que busca a Dios, esto quiere decir que se está terminando la oportunidad. Hay que aprovecharla mientras tenemos la oportunidad. Entonces los gentiles aceptan al Señor en grandes masas. Así que como yo les decía en este verso 17, el olivo silvestre, que es refiriendo al mundo gentil, dice, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante de ellas, de la rica savia, de la raíz del olivo. Pero dice aquí en el verso 18, no seas arrogante para con las ramas, con el pueblo de Dios, quizá lo natural. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino la raíz es la que te sustenta a ti. Y por eso miramos que las ramas fueron desgajadas para que fuera injertado y recibiera la vida. Y damos gracias a Dios por aquellos que se han aprovechado de esta oportunidad. Nosotros que nos hemos aprovechado de estas oportunidades, ¿cuánto va a durar? Solamente Dios sabe. Pero tenemos que aprovechar las oportunidades. La cosa aquí, especialmente en estos versos 20 al 22, nos dice estas palabras. En el verso 20 notamos esto, muy cierto. Fueron desgajadas por su incredulidad, pero por la fe te mantienes firme. Gracias a Dios por eso, por la fe. No seas altanero, sino teme. Y el verso 21, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, estamos hablando del pueblo judío, llamados de Dios, no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Entonces, es muy claro en el verso 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios, si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Y aquí hay una referencia claramente a que los gentiles habían respondido, han respondido, están respondiendo. Pero mientras, como decimos, desaprovechan y rechazan, entonces comienza a concluirse esta oportunidad, que es muy obvia, muy clara. Así de que el rechazo
y la declinación, porque ha sido vista y se nota que la gente, cuando uno va a tocar un hogar, ¿qué quiere? No me traiga nada, yo no creo. Yo no necesito oír más, no quiero nada de Dios. Y ustedes han oído, especialmente en este tiempo de pandemia, cómo la gente ha clamado que han logrado por sus esfuerzos. Pero es Dios que nos ayuda en todo. Y la última partecita que quisiéramos aquí recordar, especialmente en los versos 23 hasta 25. En el verso 23 nos dice claramente, y también a ellos, si no permanecen si no permanecen en su incredulidad, es decir, que ahora responden en credulidad, en fe, serán injertados en, como decimos en el árbol, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo, darles esta vida. El verso 24, porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, regularmente cuando miramos una planta en un jardín que es una mala hierba, la quitamos, la removemos. Para Dios, como la mujer cananea, Él venía a las ovejas perdidas de Israel. Los demás eran considerados como perros, como gente sin valor, pero lo que le da valor es Dios, tanto a los elegidos como a los no elegidos. Así que aquí miramos, y contra lo que es natural, fuiste injertado en un olivo cultivado. ¿Cuánto más estos, que son las ramas naturales? Ya estamos hablando del pueblo de Dios llamado, serán injertados en su propio olivo. Y el verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y cuando habla la palabra plenitud, haya concluido el número específico de Dios, lo máximo, lo culminante, las grandes masas. Y estamos viendo que esto está pasando. Entonces aquí se nota un gran despertamiento del pueblo que rechazó al Salvador. Tiene ganas. Yo recuerdo, tenía un compañero en el seminario que me dijo, yo le pregunté, ¿dónde vas a trabajar? Voy a trabajar en Israel. Y después de un tiempo nos comunicamos. Casi 2 años habían pasado, no había ganado ninguna persona para el Señor. No había mirado un cambio en una persona que hubiera aceptado al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy duro, como decimos, es muy duro, como decimos, presentar el Evangelio al judío, al pueblo de Dios elegido. Pero mira, es claro que uno tiene que recordar que todo, tanto el judío como el gentil, fue por la gracia, fue por la misericordia de Dios que nos alcanzamos la salvación. Y por eso hay un gran despertamiento en el pueblo judío. Comienzan a buscar con ansiedad. Este misionero
en 2 años no había logrado ninguna alma que fuera receptiva a la palabra de Dios. Pero mire ahora, gente judía en diferentes partes del mundo donde están estacionados o donde viven, están volviendo al pueblo de Dios, están volviendo a Israel y quieren buscar a Dios. La oportunidad, como decimos, está abriendo nuevamente. Y esto es una seña que Dios está para regresar nuevamente. Así que aquí vamos a simplemente a introducir esta culminación, esta recepción o plenitud gentil que está otra vez en masas, conociendo, pero ahora poco a poco está negligiendo, está, como decimos, disminuyendo la oportunidad de salvación. Tenemos que tener cuidado, porque desaprovechamos las oportunidades y no van a volver a aparecer. Así que al cerrar aquí en esta partecita final, simplemente miramos que Dios nos ha mostrado misericordia. Lo mismo lo hizo a los judíos por el endurecimiento parcial. Nosotros conocimos del Señor. Y ahora miramos que el pueblo que recibió la misericordia en gran oportunidad está rechazando, no está con esa pasión para el Señor. Y Dios está nuevamente abriendo su corazón al pueblo judío. Y el pueblo judío y el pueblo gentil, ambos forman la iglesia. Pero la iglesia está negligiendo cada vez más, cuando debiera de ser, de tomar esa oportunidad para hacerlo, de tener esa pasión para servirle. Y no lo está teniendo. La oportunidad está terminando. ¿Y será esto que está para acontecer la parusia, el retorno de Cristo? Grandes calamidades, grandes desastres están sucediendo. ¿Será esto que es el fin? Cuando se termina la oportunidad de salvación, tenemos, mientras tanto, que aprovechar la oportunidad. Mientras tenemos la oportunidad de presentar el Evangelio a alguien, hay que presentarlo. Quizá usted está escuchando. Quizá usted está ahí en su hogar y no ha pensado que Dios le brindó su, como decimos, su gracia, su misericordia. Se le extendió con grande bendición. Y usted está rechazando esa oportunidad. Tiene la oportunidad todavía, pero no sabemos qué tanto tiempo. En esta semana pasada celebramos la resurrección. El Señor se levantó de la tumba con victoria y fue a preparar lugar y está ahí. Y va a volver. Estamos preparados para recibirle. Usted, si ha escuchado el Evangelio, sabe que uno, cuando nace en pecado. Necesita reconocer que es un pecador. Necesita saber que Cristo murió por cada uno de nosotros. Necesita arrepentirse de su pecado. Invitar a Cristo que venga a su corazón y será salvo. Hacerlo Señor, Rey de su vida. Yo espero que si no lo ha hecho, lo haga. Y va a ser de grande bendición. Vamos a terminar con una palabra de oración. Oremos.
nuestro Dios y nuestro Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos tantas gracias por las oportunidades que tuvimos. No éramos pueblo, nosotros, yo no tengo sangre judía en mis venas, pero por pura gracia recibí la misericordia tuya. Gracias, Señor, por eso. Pero hay muchas personas, Padre, que no saben que los días son pocos que nos quedan. Pedimos que les hables a su corazón, les hables a sus vidas, a sus familias, para que vengan y te reconozcan como Señor y Salvador de sus vidas. También queremos orar, Padre, por muchos hermanos. Han perdido sus trabajos. Algunos otros han sufrido accidentes. Algunos otros están enfermos. Algunos otros están sufriendo económicamente, grandemente. Pedimos, Señor, que tú seas con ellos, donde quiera que ellos estén. Algunos están deprimidos también. Ayúdalos, Señor, está con ellos. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y serás siempre con nosotros. Lo pedimos todo en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor nos los bendiga. Y con el favor de Dios,